se alegren, los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la la la, la 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 la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, 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 Ronnie Bazion, Ronnie Bazion, Harium, Israel, Sigigatsi, Bechole, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Bichabezion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, cantarán de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Ronnie, Bazion, Harium, Israel, Sigigatsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Muy buenas noches, qué grato poder nuevamente volver a encontrarnos con la mano de Dios en este tiempo y en esta oportunidad.
saludando de antemano a todos los que ya se han venido vinculando desde los 5 minutos antecedentes a este tiempo especial. De verdad que nos llena de mucho gozo, de mucha alegría ver cómo se van sumando, cómo se van vinculando, y de verdad que vamos percibiendo, ¿cierto?, esa fuerza unida, esa oración unida por este propósito y por esta reunión. Bien, vamos entonces a darle inicio a nuestra reunión el día de hoy. Hoy tenemos un tiempo muy especial. Recuerden que estamos en el mes en el que estamos celebrando la independencia, ¿cierto?, de nuestra nación, de Colombia como tal, y también estamos en este mes celebrando la fundación de nuestra hermosa ciudad de Cali. Entonces hoy tenemos como entrada inicial un evento, una presentación muy especial por parte del Movimiento Vida Estudiantil. Las niñas del movimiento de danzas quieren participar, quieren vincularse a este tiempo especial, y ellas hoy traen una presentación muy especial. Por eso también luego damos el paso para que tengamos nuestro tiempo de alabanza, y luego procederemos a nuestro tiempo de la palabra y a nuestro tiempo de oración. Que Dios les bendiga rica, abundantemente, y vamos entonces a entrar en materia. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos. ¿Dónde están los que saltan esta tarde?
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Muy buenas noches, espero que estemos pasando un tiempo muy especial en esta nueva oportunidad que tenemos de reencontrarnos por la gracia de Dios y por la disposición de su obra, de su plan, de su propósito. Pues Él como soberano nos da la oportunidad y Él es quien realmente nos da este permiso tan especial de poder estar unidos a través de estos dispositivos. No importa que estemos tras de estas pantallas, seguimos siempre insistiendo que nuestra confianza se mantiene firme en la obra y en la acción del Espíritu Santo, quien nos habilita y quien nos capacita, pues esa es su incidencia, esa es su acción especial en nosotros, generar la unidad, unificarnos, ¿cierto? Integrarnos, no importa en qué lugar, no importa en qué situación o en qué circunstancia nos encontremos, a qué distancia nos encontremos, Él está realmente para mantenernos integrados. Y esa es nuestra confianza en este nuevo día. Bueno, después de este tiempo de alabanza hermoso, vamos entonces a pedirle de manera muy especial a este precioso Consolador que nos mantenga integrados, que nos mantenga unidos a través de este tiempo y de este espacio de la palabra, y que sea Él siguiendo integrándonos, ¿no? Siguiendo en esa acción integradora a través de esa palabra, a través de ese mensaje y a través de su voluntad en medio de nosotros. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias por esta nueva noche. Te damos muchas gracias por esta nueva reunión que tú nos permites concretar, que hemos iniciado y que esperamos en tu mano, en tu suficiencia y en tu poder finalizar también, disfrutando en todo momento de tu presencia, de tu obra y de tu actividad unificadora entre nosotros. Por favor, precioso Consolador, tú como quien inspiraste las Escrituras, no hay también como otro como tú que tenga la capacidad de ilustrarnos a través de ellas, de iluminarnos a través de ellas y permitir que podamos nosotros ser entendidos en la buena voluntad de nuestro Dios. Quédate con nosotros, toma el control de este tiempo, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les reitero las muy buenas noches a todos los que ya se han conectado en este tiempo, en este momento. Pues 5 minutos antes hemos tratado de vincularnos, de estar orando. De hecho, pues estamos orando en este tiempo y desde antes de este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos acompañe, que nos permita realmente encontrar a través de estos espacios su voluntad, que es lo que se trata, es de lo que se requiere y es lo que estamos verdaderamente buscando en este tiempo y en este espacio. Vamos entonces hoy, quiero invitarlos para que vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de este tema, esforzados en la gracia. Esforzados en la gracia. Segunda de Timoteo 2. Vamos a verlo entonces desde el versículo 1, lo que le logremos en este día y pues con la mano de Dios y su buena voluntad, entonces podremos, Dios mediante, culminar en el espacio que venga a continuación de este tiempo para que pues podamos lograr los objetivos trazados delante del Señor. Bien, dice así a manera de introducción. En el ocaso de la vida física de Pablo, y precisamos física, porque quedaría difícil determinar hasta dónde
hubiera podido seguir siendo útil a la causa mientras viviera, ¿no? Pablo requiere a su discípulo amado, Timoteo, quien se encontrara en Éfeso, donde le había dejado al cuidado de esta comunidad creciente, que fuera fruto como tantas de la tarea evangelística del apóstol. Pablo le llama y le invita a que vaya pronto a verle. Estas líneas encierran un olor a testamento, a legado, tanto por sus recomendaciones como por la urgencia para que cumpla esta solicitud de visitarle. Pablo hace una serie de exhortaciones doctrinales y ministeriales de manera solícita a su discípulo, pero aún con la esperanza de que se haga real el encuentro, pues le recomienda algunos encargos personales a la hora de su viaje y posible cita. Así de paso, en medio de estas tareas encomendadas al discípulo, Pablo usa unas imágenes que no son solo vívidas, sino poderosamente ilustrativas y aleccionadoras, para explicar a Timoteo la importancia de cuidar de la doctrina divina, que a esta hora y a cada hora está bajo el asedio del engañador de turno. Estas imágenes o ejemplos son traídos a razón de dejar claro qué características se requieren de los que van a servir en esta causa. La causa de Dios, como lo hiciera Pablo hasta la fecha y dadas las circunstancias que tuvo que arrostrar en toda la línea histórica que componen el ministerio de este siervo de Dios. Siempre una y otra situación que se fueron presentando en medio de este propósito de llevar el Evangelio. Pero ahí estuvo, ¿no? Pablo uno a uno enfrentando, arrostrando, poniéndole cara a cada una de estas situaciones. Claro, entendemos y él siempre fue muy claro en ese sentido, ¿no? No en sus propias fuerzas. Por eso el autor no ahorra detalles a la hora de escribir todas las posibles circunstancias que tendrán que enfrentar estos obreros de Dios, su experiencia. Timoteo había estado en la línea de fuego con el apóstol, no una, sino muchas veces. Y en esta misiva se la recuerda. Pero ningún consejo sobraba ante la tarea que se les avecinaba y el posible ataque despiadado a la iglesia y su doctrina, que es el depósito, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No pocas contiendas había tenido Pablo por este motivo hasta esta hora. De hecho, pues, solo para traer una memoria, puede usted leer Hechos 15 y recordar el primer concilio, el concilio de Jerusalén, tuvo como motivo fundamental, pues, esta discusión, ¿cierto? Esta situación. Y él tenía por cierto que no sería menos las contiendas para los herederos de este llamado. Vamos a mirar entonces las características que trae para esta ocasión, o que por lo menos propone Pablo, ¿no? Y estas ilustraciones para el siervo de Dios, ¿no? Para aquel que quiera realmente asumir este compromiso y hacerse parte de esta iniciativa, de este plan, de este propósito divino para la gloria del Señor. Bien, vamos a mirar entonces características que requiere un creyente para guardar y comunicar la doctrina de la fe. Características que requiere un creyente para guardar y comunicar la doctrina de la fe. Vamos entonces, como dice 2 de Timoteo 2, desde el versículo 1. Vamos a mirar entonces la introducción, la primera parte, que es del 2, versículo 1 al 2. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, esta suena un tanto incoherente. El término esfuérzate en la gracia, ¿no? Teniendo en cuenta que la gracia, como muy bien lo dejó claro Pablo en Romanos 4, ¿cierto? Una cosa es la gracia y otra cosa son las obras. Cuando recibo algo fruto de mi acción, es un salario. Eso son obras, eso no es gracia. Cuando recibo algo sin acción alguna de mi parte, eso es gracia. Pero lo que trataba Pablo de explicar en Romanos 4, cuando hablaba acerca de este tema de la justicia por la fe.
Por eso vale la pena que atendamos con detenimiento esta idea inicial. Aquí la expresión esfuérzate está originalmente en pasivo, aun cuando Pablo es una orden, es un imperativo, esfuérzate, y cuando decimos que está en pasivo, se refiere que la acción la va a recibir Timoteo, la recibe el actor, el personaje. No es él quien la genera, sino que él es el receptor de esa acción. En pocas palabras, cuando le dice esfuérzate, se refiere no a su propia fuerza, sino a la que está disponible para estos efectos. Por eso, en Efesios 6:10, que hay una palabra muy parecida, esfuérzate es empoderarse. En pocas palabras, es apropiarse de la fuerza que ya está a nuestra disposición. En Efesios 6:10, Pablo también la emplea, muy parecida. Dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el poder del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es más o menos, es exactamente la palabra, pronto en otra connotación, aquí está en imperativo, pero la idea entonces es que aun cuando él está llamado, ¿cierto?, a fortalecerse en la fuerza que está a su disposición. Por eso, vuelvo y digo, suena un poco incoherente porque uno dice, pero ¿cómo así si la gracia realmente es algo que se recibe, es algo que no implica un esfuerzo? Pero por eso estamos hablando de que él se fortalezca en la provisión de fuerza que hay para él. ¿Para qué? Para vivir, para participar, para disfrutar de la gracia que ya ha sido concedida. Miremos que la tierra prometida, si traemos un ejemplo, la tierra prometida fue concedida por gracia. La tierra prometida ellos no la ganaron, no pagaron ningún precio como tal, sino que Dios le dijo, ella está a su disposición. Lo que tenían que hacer era ¿qué? Entrar y tomar posición de ella, empoderarse. En este caso, pues estamos hablando del Antiguo Testamento como ilustración. Ellos tuvieron que asumir poco a poco hasta que finalmente pudieron participar de lo que ya era de ellos. Aquí en este caso, pues por medio de la gracia nos han sido concedidas muchas bendiciones, como dice Pablo también en Efesios 1. Todas las bendiciones que usted quiera espiritualmente, pero nosotros tenemos que entrar a participar de ellas. No caer de pronto en esa postura pasiva o lo que se llamó en su momento el quietismo, donde sencillamente pues se prevé que todo ya está consumado, que todo ya está hecho y que nosotros pues simplemente tenemos que esperar o estar a la disposición de que las cosas se vayan dando y que sucedan. No, aquí Pablo le hace un llamado muy especial a Timoteo y es a que ya que participa, ya que le ha sido dispuesto, ya que le ha sido provisto todo por gracia, entonces con esa misma fuerza y esa provisión de la suficiencia de Dios, que es por medio de la gracia, él ha de qué? De actuar, de participar en todo lo que concierne, ¿cierto?, al llamado de la vida cristiana, a la vida de la fe. Es Dios quien nos capacita para ser fuertes en Él. Él nos provee su capacidad sobrenatural. El llamado a esforzarnos en la gracia es un llamado a persistir en la nueva vida, a apropiarnos de lo que nos ha sido concedido en Dios. Entonces, no simplemente tomar una postura quietista, sino al contrario, participar de esta nueva vida de fe y realmente pues asumir lo que nos corresponde a cada uno frente a ello. Dice el versículo 2, ¿cierto? De segunda de Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay quienes ven en este pasaje una característica más. Pues yo la verdad no lo había visto así. Y como pues particularmente Pablo está hablando a partir del versículo 13 en adelante, ¿cierto? De estas figuras, pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Para quienes lo ven así, de que de pronto ahí también hay una característica de todos estos hombres que están llamados a guardar y comunicar la fe, de tener la disposición de enseñar, tener la capacidad, la cualidad, tener la motivación para
comunicar y transferir, ¿cierto? De hecho, estamos hablando de guardar y comunicar estas enseñanzas. Pero lo cierto, pues de todos modos, es que Pablo está hablando acerca de ese llamado que tienen estos hombres fieles y que también son aptos, ¿cierto? Para poder cumplir con este cometido. Y aquí vienen entonces algunas de esas características que después de que él encuentra la fidelidad, se requiere para estos hombres, o estos hombres y mujeres, no nos referimos en este caso, ¿cierto? No al sexo, sino como tal a hombres y mujeres, a los creyentes que de alguna manera, ¿cierto? Asumen ese llamado, asumen ese compromiso y asumen ese desafío de poder transferir, de comunicar, de guardar ellos mismos y obviamente poder comunicar a otros la fe. Miremos entonces ahora sí el primer punto o la primera característica que nos comparte aquí Pablo. Y dice, se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, disposición a sufrir dificultades. Aquí tenemos entonces la figura del soldado. Dice 2 Timoteo 2, 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hay una disposición a sufrir dificultades junto a otros, no solamente a sufrirlas, sino junto a compartir, a no huir cuando de pronto vienen las dificultades, sino cuando se presentan, dado el caso, pues vivirlas juntamente vivirlas al lado de, no simplemente marginarse, sino enfrentarlas de manera compartida o compartir ese tipo de circunstancias. No huir. Un soldado está dispuesto a todo en su objetivo de atender efectivamente las órdenes, ¿cierto? Segunda de Timoteo ahí en la misma carta, capítulo 1, 8, porque solamente hay dos partes donde está esta palabra. Y es en este pasaje que estamos viendo y en la misma carta, en el capítulo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claro está, guardar y comunicar, compartir el Evangelio de Dios, pues de una u otra manera tiene oposición, tiene resistencia. No es un tema de masoquismo, es un tema de identidad. Soy consciente de llevar las buenas nuevas y soy consciente que llevarlas implica sufrir, resistencia, oposición y muchas veces padecimientos. Pero a pesar de ese riesgo, me uno a los que lo hacen. De hecho, recuerdo que cuando recién estaba empezando mi vida cristiana, venía en el bus que me transportaba y conciencialmente se subió, quien en ese momento era mi primer líder, o quien pues era la persona que se encargaba de cuidarme espiritualmente, de atenderme y de ministrarme. Se subió y nos pusimos a hablar y me contó que había estado en la actividad de evangelizar, que venían de evangelizar puerta a puerta y que venían de compartir. Yo inmediatamente, como apenas estaba empezando la vida cristiana, cuando yo escuché eso, internamente, ¿no? Me tomé una actitud aprensiva. Yo, uy, ¿qué es esto? ¿Yo dónde estoy asistiendo? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Cómo así que estaban compartiendo, que evangelizando, que a un puerta a puerta? Ahí mismo me bloqueé y pensé dentro de mí, no, yo esto sí, definitivamente nunca, Dios me guarde. Pero fue pasando el tiempo y de hecho pues va llegando la luz de Dios y uno va entendiendo muchas verdades, muchas situaciones, muchos desafíos. Y para resumir, simplemente no lo hice puerta a puerta, lo hicimos en los buses, lo hicimos en tantos escenarios, ¿cierto? En los escenarios que Dios nos permitió hacerlo, pues lo hemos hecho, ¿cierto? En la universidad, se hizo en colegios, se hizo donde Dios ha dado la oportunidad de hacerlo, se ha podido hacer. Y se ha entendido que sí, algunas veces se sufre resistencia, se sufre oposición, se sufre persecución, como le ha tocado a muchos, pero de todos modos, saber que si yo soy partícipe de este propósito,
pues sencillamente tengo que entender que parte del programa es que va a haber resistencia y de hecho algunos han recibido resistencia hasta el final de su vida. Salmo 126, 5 al 6 nos recuerda. Salmo 126 del 5 al 6 nos recuerda. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Me acuerdo que para una Semana Santa, donde en este momento está ubicada la sede donde nos congregamos, por esas cuadras, en esa cuadra y las cuadras aledañas, estuvimos en una semana de estas, Semana Mayor, una Semana Santa, estuvimos compartiendo, evangelizando puerta a puerta. Y hoy, increíble, hoy ahí en ese sector, ahí está ubicada la sede donde nosotros nos congregamos. Por eso, pues eso es lo menos, ¿no? Hay quienes en este momento están en algunas zonas completamente vedadas, prohibidas. Hombres y mujeres que se preparan. Conocí unos coordinadores de Panamá que ellos están en este momento en una zona que es una zona identificada como una zona de alta incidencia, ¿sí? De convicciones y de creos resistentes al cristianismo y que no permiten que se lleve el evangelio de manera abierta. Y ellos están ahí identificados con esa cultura. Ese día en ese congreso ellos se vistieron como ellos suelen vestirse allá frente a esa cultura. Conocen su idioma y tienen que compartir de manera casi que clandestina, furtiva. Porque si evidentemente son expuestos, pues lamentablemente pueden perecer. Y ellos a riesgo de ello lo hacen, como lo han hecho ya otros y como muchos han perecido haciéndolo a riesgo de ello. Por eso, definitivamente, guardar y comunicar la fe tiene sus riesgos. Tal vez nosotros aquí en Colombia no lo vivamos, o por lo menos nosotros aquí, porque hay otras zonas dentro de nuestra nación donde lamentablemente muchos hombres y mujeres de Dios han perecido por llevar las buenas nuevas, han perecido por guardar y comunicar la fe. Y sabemos que ellos de hecho lo han asumido con esa conciencia y con esa conciencia muchos han terminado pagando el precio. En Filipenses 2.8 nos recuerda Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hablando de Jesús, haciéndose obediente hasta qué, hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación de Jesús tenía tanto que ver con la necesidad de la redención como con la identificación, con cada uno de nosotros. Debía ser en todo semejante a nosotros y se identificó a uno obviamente en qué, en el dolor. Y espera que nosotros también hagamos lo mismo con él, que también podamos identificarnos en este orden de ideas. Así dice Romanos 8:17, dice Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, definitivamente también como soldado de Cristo, no debemos dar lugar a disiparnos. Por eso dice el versículo a continuación, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, definitivamente no puede estar dividido en su compromiso, ni distraído. Dice Mateo 6:24, que uno no puede servir a dos señores. O sirve al uno o sirve al otro. Y este es más o menos el llamado que se hace a quien asume este desafío de comprometerse fehacientemente. Hay algunos que de pronto por eso desestiman a las personas que sirven de tiempo parcial en la vida ministerial, porque piensan o perciben que son personas que tienen divididos sus compromisos. Pero recordemos que Pablo lo hizo. Pablo ejercía su propia actividad comercial, la propia actividad de manutención particular la ejercía Pablo y ejercía el ministerio. Por eso algunos coordinadores, cierto, que ejercen esta función parcial son conocidos como paulinos. ¿Por qué? Porque pues ellos trabajan, ellos laboran y luego en el tiempo disponible van y ejecutan la obra. Y como digo, algunos piensan que
de pronto estas personas en esta función dividida de criterios, de pronto pueden no ser lo suficientemente efectivos, pero la verdad es que la gracia de Dios es mucho más que eso y puede ser mucho más efectivo. No estoy desestimando a quien está dedicado de tiempo exclusivo, pero definitivamente quien dispone su corazón, Dios lo utiliza. Dios multiplicó, Dios alimentó mucha gente con 5 panes y 2 peces. Y seguro que con la disposición correcta de una persona, con el tiempo correcto, disponiéndose, Dios puede hacer muchísimas, muchísimas cosas con el respeto del criterio que tengan otros, quienes pueden pensar que si tienen este tipo de divisiones, de que labora y luego labora en la iglesia, puede ser perjudicial para su distracción, pero pues de todos modos es un desafío y es un llamado y cada quien lo asume en este orden de ideas. Pues Pablo sí le está indicando que definitivamente quien lo asume con todo el criterio, pero él mismo tenía un trabajo y luego ejercía su función ministerial. Entonces creo que no está en este momento desdiciendo o de pronto controvirtiendo a quien tenga que hacerlo de manera parcial y gloria a Dios por quienes lo pueden hacer de manera exclusiva. De hecho, para concluir este punto, en la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien se quejaba de alguna incomodidad en su vida, siempre se le recordaba, no te olvides, estamos en tiempos de guerra. Definitivamente, sí, la vida militar, la vida del soldado no es una vida muy cómoda, es una vida que está siempre a la disposición de lo que sea, lo que le toque, lo que corresponda, con tal de llevar a cabo, cumplir el cometido, las órdenes y de estar siempre fiel ante aquel ante quien juró, ¿no? En ese entonces era ante el rey, ante la espada, y hoy en día, pues, de acuerdo al tipo de gobierno que haya, pues ellos lo hacen en atención a sus leyes y a sus ordenanzas, pero siempre estaba a la disposición. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que se espera, cierto? De alguien o de un creyente que quiere guardar y que quiere comunicar la fe. Pues primero que todo, tener esa disposición a sufrir juntamente, ¿cierto? A vivir o disponerse como un soldado. Lo que sea, lo que toque, lo que corresponda, a pesar de, por encima de, y sea cual sea la situación o la circunstancia. Segunda característica o segunda imagen que nos comparte Pablo. Se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, disposición a luchar. Y aquí entonces la figura que él utiliza es ¿cuál? La de un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Vemos entonces aquí que la palabra apunta, la palabra atleta, apunta a la necesidad de contender, luchar, concursar, esforzarse, pero se requiere hacerlo dentro del marco de la legitimidad. De hecho, la misma palabra obispo, que se maneja, ¿cierto? Como los episcopos, viene del término con que se llamaban los testigos. Estos eran los jueces que se utilizaban en los juegos, sean los olímpicos, sean los ísmicos, de los juegos del istmo, otro tipo de juegos. Siempre frente a ciertas certámenes habían unos testigos, digamos en algunos casos árbitros, en otro caso unos testigos que daban fe de que el contendor había actuado de manera legítima, de acuerdo o en atención a las reglas, ¿cierto? Y ellos daban fe de esa honestidad del contendor o testificaban de su deshonra, vigilaban el cumplimiento de las reglas del juego. Por eso hoy el obispo es quien vigila, es quien cuida, quien guarda el rebaño, quien está pendiente de él. En 1 Corintios 9, 24 al 27, Pablo nos recuerda también, ya no utilizando la misma palabra atleta, sino agonizomai, algo muy parecido a agonía. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Entonces aquí nos encontramos, ¿cierto?, con que debemos resistir todo aquello que nos induzca a renunciar, a ceder, a desistir, a cesar, a apartarnos del propósito y del llamado. Hay unas prácticas determinantes, ¿cierto?, en nuestra vida de fe que algunos han llamado disciplinas espirituales, a las cuales hacemos bien en estar atentos y no descuidar nunca, ¿cierto? Por ejemplo, la oración, el estudio de las escrituras, la evangelización, el compañerismo cristiano, que puede ser algo que desestimemos, pero qué importante es el ayuno, que nos ayuda mucho al dominio propio, la vigilia, la obediencia, el discipulado, el devocional o la vida devocional y el congregarnos, como otras disciplinas que cada día, como nos enseña Pedro en su segunda carta, capítulo 1, hay que, así como hay que ir añadiendo a la virtud fe, a la fe conocimiento, como hay que ir añadiendo ciertas cosas cada día a la vida cristiana, cosas positivas, cosas enriquecedoras, asimismo pasa con nuestra vida personal. Así cada uno de nosotros debe ir cada día, ¿cierto? Añadiendo disciplinas que están, claro, dadas en la Biblia, no de inventiva humana, ni tampoco de iniciativa humana, porque pues lamentablemente terminan siendo de la carne. Pero tengamos y prestemos atención a lo que nos enseñan las Escrituras. Por eso dice en Santiago 1:8, dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se requiere definitivamente entonces sobreponerse constante a uno mismo y a qué, y a sus debilidades. Definitivamente no podemos nosotros rendirnos o ceder frente a este tipo de situaciones o circunstancias que se presenten continuamente, ¿cierto? Para frenarnos, para minar nuestra motivación, para enervar, ¿cierto? Nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestro compromiso, nuestro ánimo. Entonces, por eso el llamado definitivamente que nos hace Pablo, teniendo en cuenta esta nueva figura que él utiliza después de haber utilizado el soldado, pues viene ¿quién? El atleta, quien debe luchar en atención no solamente al compromiso que tiene por delante, sino sobre todo hacerlo con base a esa regla. Asimismo nosotros, pudiéramos nosotros de pronto inventarnos estrategias novedosas, ficticias, de pronto humanas, carnales, ¿cierto? En aras de cumplir el cometido y el llamado que Dios le ha hecho a cada una de nuestras vidas con respecto de qué, de guardar y comunicar la fe. Pero definitivamente estamos llamados a hacerlo en atención a qué, a su voluntad, a su palabra, a sus lineamientos y a su direccionamiento. No hacerlo en nuestro criterio, no hacerlo en nuestra capacidad, no hacerlo en nuestra habilidad y no hacerlo simplemente en nuestra fuerza. Bien, entonces también otro punto muy importante es que se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, la disposición a trabajar esforzadamente. Entonces aquí viene otra figura muy importante y es que en el versículo 6 dice Pablo, el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Bien, aquí la palabra no solamente es trabajar, sino sobre todo hacerlo de manera esforzada, ¿cierto? Debe rendir aún más allá a veces de la capacidad, del tiempo, del espacio. Debe ser un trabajo como lo hace realmente una persona en la vida del agro. Son, como narran algunos comentaristas que se identifican con esta experiencia, es una actividad extremadamente demandante, que a veces implica prácticamente una disposición total a esa actividad, ¿sí? Porque es desde la mañana hasta la tarde y luego de que entonces finalmente trabaja la tierra, viene entonces la semilla y luego el mantenimiento, el seguimiento, quitar la maleza, a veces fumigar, estar atento a las plagas, las inclemencias del tiempo. Bueno, definitivamente requiere un trabajo bastante arduo, bastante esforzado, ¿no? Un trabajo desgastante, estar dispuesto
a dar, ¿no? Más y más y más. Y de verdad que a veces en la vida ministerial, pues hay cosas que se pueden evacuar dentro de los términos correctos. De hecho, hoy en día nosotros podemos trabajar de manera inteligente, tenemos estos dispositivos, tenemos la conectividad, tenemos el transporte, ¿cierto? Tenemos el teléfono. Hoy podemos nosotros trabajar de muchas maneras, de manera inteligente, valga decirlo, pero aún así a veces se requiere dar algo más. A pesar del trabajo inteligente, a veces se requiere un esfuerzo. No estamos hablando de que vamos a procurarlo, sino que se demanda. ¿Sí? No es simplemente yo imponerme un desgaste innecesario que finalmente me va a cobrar, ¿cierto? En algún momento, sino que si se llega a la situación, pues hay que hacerlo. En este caso, recordaba, ¿no? Una experiencia muy particular que me tocó en su momento, no es la manera de hacerlo, ni es el planteamiento, ni es la planeación. Pero en su momento, ¿cierto? Estábamos tratando de iniciar una obra misionera en el norte y recuerdo que pues hacíamos la tarea con la compañera que nos habían asignado y hicimos esa misma tarea que ya les había descrito, estuvimos casi que puerta a puerta por todo el barrio, no solo una vez, dos veces. Teníamos la disposición de una persona que estaba muy agradecida con el Señor, había dispuesto su casa para que ahí hiciéramos las reuniones, pero no había gente. Entonces salíamos nosotros casi a diario, lunes, martes, miércoles. Bueno, teníamos algunas ya iniciando, ¿no? Por lo menos un pequeño equipo. Entonces los martes estábamos ahí en la reunión de trabajo, pero y tratábamos luego de formar un estudio bíblico y salíamos y continuamente. Y por ahí en una de esas recuerdo que una de las damas que asistía tenía un inquilino, un joven muchacho que estaba estudiando ahí en el CC. Y me lo presentaron un día y luego en una de esas noches que yo iba tarde ya para la casa me lo encontré. Él venía llegando de su estudio cuando él me dijo, uy, ¿qué haces por aquí? Entonces le comenté nuestro cometido y nuestro propósito y me acuerdo que él de pronto de manera escéptica me dijo, bueno, y esto sí tendrá pues un buen término, o sea, eso sí tendrá éxito lo que ustedes están haciendo. Yo pues le contesté realmente en la motivación del momento y le dije, claro, estaba convencido de eso. Pero en el fondo, pues uno no sabe. Dios es el que conoce todas las cosas, pero yo le dije que claro, que esa era mi convicción. Para resumir el cuento, no sé cuándo empecé nuevamente a hablar con él y poco a poco él empezó a expresarme algunas inquietudes que pronto alguien de otros les habían compartido de alguna manera. Y el punto fue que este tipo de conversaciones nos fueron tomando tiempo y porque era después de que él llegaba a la universidad y algunas veces nos fueron tomando a las 11, nos fueron tomando a las 12. Y algunas veces me dio la 1 y 2 de la mañana, bastante lejos de mi casa. Vivía acá en el sur y eso era totalmente en el norte. Pero les puedo asegurar algo, bueno, fue la necesidad y fue el momento. Era lo que había que hacerse, no había otra situación. Era el espacio que él tenía, no tenía espacio los fines de semana. Era el espacio que se daba, era la oportunidad. Y así se hizo. Y así en cierto momento, ¿cierto? La vida cristiana y sobre todo guardar y comunicar la fe requiere ciertos esfuerzos. Como decíamos, a veces requiere que hay que hacerlo, pues de pronto comunicarlo a través de un busque, puede que no sea muy eficiente, tocarlo mucho tiempo. Mientras me transportaba a la universidad, trataba de que quien se sentaba a mi lado aprovechaba en esa ocasión, ¿cierto? Por eso, como dice Pablo, no hay que aprovechar las ocasiones, hay que aprovechar los momentos, las oportunidades que Dios da. Y asimismo, entonces, ¿cierto? La figura del labrador es un trabajo extenuante, a veces de pronto una vigilia no es algo cómodo para la gente. Y eso que a veces es una vigilia solamente entre 2 horas y media hasta las 12 de la noche. Antes nosotros pasábamos lo que era una vigilia hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué hacíamos esto? Para exhibirnos, para mostrar nuestra capacidad, nuestro rendimiento. No era la necesidad de oración que había y que sigue habiendo. Y que la verdad es que cada quien de todos modos, pues aunque ya no se hacen de manera colectiva, usted verá si las puede hacer en su casa. ¿Por qué? Porque se demanda. De hecho, es una ordenanza muy especial que nos dejó Jesús en Mateo 26:41, ¿no? Velad y orad para que no entremos en tentación. Y no está diciendo necesariamente que si se lo podemos hacer colectivamente, bien, sino de todo modo sigue siendo un llamado particular. Asimismo, entonces, en la vida de guardar y comunicar nuestra fe, se requiere no
como decimos, podemos trabajar inteligentemente y hay que aprovechar todos estos elementos que Dios ha dispuesto. Hoy en día está la radio, está el internet, están las páginas escritas, hay muchas cosas. Anteriormente, alguien para comunicar tenía que caminar horas a caballo, para de pronto evangelizar o para de pronto discipular, tenía que gastarse mucho tiempo para hacer. Hoy en día las cosas son distintas, la urbe, el mundo es una realidad, aun cuando hay sitios, hay lugares, por ejemplo, todavía aquí en Colombia, en toda la parte de los llanos, en la parte selvática, donde definitivamente sí se requiere, todavía se requiere un trabajo muy desgastante para cumplir el cometido al que Dios nos ha llamado en este orden y en esta idea. Vamos entonces concluyendo aquí, vamos a dejar por hoy aquí, nos quedan faltando entonces otras características o otras figuras que utiliza Pablo con respecto de este propósito. Tenemos entonces, hemos concluido con o estamos concluyendo con el labrador, luego vendrá, ¿cierto?, el obrero, luego veremos a ese que es un instrumento y luego veremos entonces al que es ese siervo. Pero por hoy entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que nos permita realmente tener esta disposición, tener esta motivación, entender este llamado que tenemos cada uno de nosotros definitivamente, ¿cierto? De guardar, comunicar la fe y tener clara la disposición que se nos pide. Por eso Pablo utiliza estas figuras, dejándole de antemano a Timoteo que parecía que estaba pasando no momentos muy fáciles, de pronto momentos muy difíciles estaba viviendo, pero Pablo le recordaba, mira, todo esto es parte del programa. Todas estas dificultades, todos estos desafíos, todas estas adversidades, todo esto es parte de la vida cristiana. Lamentablemente a veces hay gente a quien de pronto le han llegado, no sé, o le han compartido, o no sé si ha entendido, que la vida cristiana normalmente, ¿sí? Todo sencillamente es rutilante, todo es gozo, todo es disfrute, todo es deleite. Pero tengamos cuidado porque la verdad es que el desafío es mucho más alto, más teniendo en cuenta el entendido de que recordemos que tenemos unos enemigos naturales y uno de ellos es el mismo mundo. Entonces, no creamos nosotros que todo está puesto en bandeja de plata, sino que al contrario, si hemos sido llamados y si se ha encendido ese fuego en nuestro corazón y deseamos guardar esa verdadera palabra, ese verdadero mensaje, que era el que Pablo estaba insistiéndole a Timoteo que guardara, ¿cierto? Que no dejara degradar el evangelio, que no dejara que lo minara, no dejara que lo pervirtiera, no dejara que le añadieran, no dejara que lo manosearan o que lo contaminaran, ¿cierto? Con las intenciones humanas. ¿Por qué? Porque él como es poder de Dios, dice Pablo en Romanos 1, 16, 17. El evangelio como tal, como es, el mensaje como está dado, el mensaje como está concebido por parte de Dios y a través del cual actúa el Espíritu Santo, ese es el que se requiere comunicar y compartir. Por eso, no permitir, decía Pablo y le insistía a Timoteo, que fueran, ¿cierto?, a dañar, a corromper. Y hay que cuidarlo. Entonces, quienes quieren guardar y quienes quieren realmente comunicarlo como es, van a sufrir, ¿cierto?, controversia, contradicción, persecución. Y por eso se requiere que sepa que va a sufrir, ¿cierto?, que sepa que se requiere contender aún conmigo mismo y con todas las adversidades que vengan a controvertir este propósito y de hecho que hay que hacerlo de manera esforzada como lo hace el labrador. Vamos entonces a darle gracias a Dios en este tiempo, Padre. Queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos has regalado. Queremos agradecerte por este espacio hermoso que tú nos estás dando. Muchas gracias porque nos permites definitivamente entender que en este camino de la fe, Señor, hay desafíos, como hay muchas bendiciones. Y que en este camino de la fe, Señor, hay planes muy claros y nosotros hacemos parte de esos planes y estamos llamados a caminar en ellos. No podemos nosotros, Señor, evadir tu plan ni tu propósito y menos tu voluntad. Y por eso Pablo le recordaba a este discípulo amado, a este hijo en la fe, Señor, que se requerían algunas características para cumplir este cometido. Y una de ellas era asumir, estar dispuesto, como lo están quienes asumen la vida militar, a pasar momentos difíciles, a sufrir, a padecer,
a tener necesidades, a pasar afrentas, pasar estrecheces, a pasar dificultades como lo hacen hoy. Muchos de ellos que están, Señor, velando y guardando por la integridad de la soberanía de esta nación, Señor. En este mismo momento hay hombres en el monte, Señor, en las selvas, en lugares difíciles, con climas hostiles, Señor, pero dispuestos a cumplir con aquello a lo que ellos se comprometieron. Asimismo, Señor, nosotros también tenemos que entender que es la misma actitud y disposición que debemos de asumir frente al Evangelio. Estar dispuestos en todo momento, en toda circunstancia, frente a toda vicisitud, frente a toda inclemencia y frente a toda situación. Ayúdanos, bendito Dios, a que entendamos y asimismo lo podamos poner en práctica. De igual manera que entendamos, Señor, que hay muchas situaciones que nos van a invitar a renunciar, a ceder, a desistir, a apartarnos del camino, a marginarnos, a no seguir más hacia adelante. Por eso estamos llamados a contender, Señor, que es la idea que Pablo comparte a través de un atleta, Señor, en aquellas contiendas deportivas, Señor, se requería preparación, disposición. A veces podía verse al contendor, Señor, con supremacía, pero había que salir, Señor, a la contienda con la disposición de dar lo mejor de sí. Y así muchas veces, Señor, habrá muchas situaciones que de pronto se verán, Señor, dominantes, que se verán imposibles, pero aún en medio de ellas, Señor, a pesar de ellas, no podemos ceder, sino como dicen algunos, Señor, estar dispuestos a darlo todo, aún a quedar en el campo, Señor, pero con las botas puestas. No simplemente irse hacia atrás, no simplemente marginarse o no simplemente desistir. Y de igual manera, tú nos enseñas, Señor, cómo a través de la vida de un labrador nos das un excelente ejemplo, Señor. Él para poder finalmente disfrutar del fruto de su trabajo, primero tiene que obviamente trabajar. Él no puede disfrutar el fruto si no ha hecho una tarea rigurosa, Señor, de trabajar el campo, sembrar la semilla, cuidar, Señor, los primeros retoños, cuidarlos de la maleza, deshiervar, aun cuando vengan las plagas, Señor, atender, esperar el término del tiempo, Señor, que el fruto requiere y finalmente cosecharlo. Pero no se llega al fruto, Señor, simplemente comprando el sobre de las semillas. Se llega es con la semilla, pero se requiere todo un trabajo para que esa semilla finalmente fructifique. Asimismo, Señor, guardar y comunicar tu palabra requiere un trabajo esforzado. Requiere, bendito Dios, en situaciones dadas y dadas las circunstancias como las que vivimos hoy, a pesar de ellas, mira lo que estamos haciendo, reuniéndonos, congregándonos y por lo menos haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad. Pudiéramos simplemente, Señor, decir, pues no se puede, no podemos congregarnos, no hay manera de hacerlo, no hay la disposición, no hay la apertura, pero hemos entendido que si queremos ver el fruto, primero tenemos que trabajar. Ayúdanos entonces en este orden de ideas, Señor. ¿Cuántos esfuerzos, cuántos hombres, Señor, cuántos hombres trabajaron arduamente, Señor, en campos extranjeros, en los campos misioneros, Señor, llevando, poniéndolo todo, como dicen en el argot popular, poniendo toda la carne en el asador, Señor, y estuvieron dispuestos, Señor, a darlo todo. Y finalmente aparecieron en su momento los frutos. Ayúdanos, Señor. Tal vez nosotros no estamos en este ámbito, tal vez no estamos en estas circunstancias, pero podremos estarlo. Y lo importante es que, dadas las circunstancias que se nos presenten, no sean tan rigurosas como las de otro, podamos nosotros entender entonces este llamado que tú nos haces a hacerlo de manera esforzada. En el nombre que es sobre todo nombre, bendito Dios, permite entonces que no cedamos, sino que en este tiempo particular guardemos y comuniquemos tu fe y que estas características por obra de tu Santo Espíritu se perfeccionen en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, bendito Rey. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra
y de toda la alabanza. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 yeah. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, esperando que hayan podido disfrutar de un hermoso tiempo de adoración. Simplemente quedamos en lo dicho, con la mano de Dios. Entonces, dentro de 8 días, Dios nos permita poder culminar con esta idea que hemos iniciado y que Dios nos acompañe en ese plan y en ese propósito. Por lo pronto, entonces, vamos a orar por nuestros hogares, por nuestras familias, y vamos a terminar este tiempo especial a través de esta oración. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por cada una de las familias, por cada uno de los hogares, por cada uno, Señor, de las personas que hoy se han vinculado por medio de estos dispositivos a esta reunión. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás ahí a la disposición de tu pueblo para integrarnos y permitirnos realmente vivir la presencia maravillosa de nuestro Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. Yo te pido de manera muy especial que tú nos acompañes, Señor, que bendigas, Señor, la vida de cada uno de los miembros, que tu paz esté con cada uno de ellos, que tu paz esté con sus familias y tu paz esté con sus hogares, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, en este tiempo en el cual tú nos cuidas, en el cual tú nos estás cuidando y en el cual esperamos, Señor, que tú nos cuidarás. No son días fáciles, son días desafiantes, son días difíciles, Señor. Pero te pedimos, oh Padre de la misericordia, que seas tú poniendo y disponiendo en nuestro corazón, Señor, ese llamado a la generosidad, Padre de la gloria, para que podamos entonces nosotros también disfrutar de los frutos de tu cuidado y de tu bendición. Es el tiempo, Señor, de ser generosos. Es el tiempo de la generosidad, Señor. Es el tiempo de ser generosos los unos con los otros, para que tu abundancia y tu misericordia se manifiesten y distingan, Señor, a aquellos que verdaderamente entienden que tú bendices al dador alegre. Muchas gracias por los hogares, por las familias, por las empresas, bendito Señor. Muchas gracias por todo el equipo médico, el equipo enfermero y todos aquellos, Señor, que están en este momento atendiendo estas circunstancias, Señor, esta crisis, no solo nacional, sino a nivel mundial. Te rogamos entonces que sea, ojalá ya este tiempo que se viene dando, Señor, el tiempo del inicio del fin de toda esta situación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre fiel, que todas estas vacunas que están en ciernes, Señor, sean finalmente cosechadas de manera positiva y que verdaderamente, Señor, puedan ser efectivas en el propósito de contener y en el propósito realmente de controlar esta situación y esta circunstancia. Muchas gracias, Señor, por tu casa, muchas gracias, Señor, por tu obra, muchas gracias, Señor, por el Evangelio, muchas gracias por lo que hemos podido ver y tratar en el día de hoy, y te rogamos que tú también sigas cuidando de que se pueda extender, Señor, de que se pueda multiplicar, de que se pueda propagar, bendito Rey, porque como lo dijo en su momento Moisés, también lo decimos hoy, porque de igual manera también Jesús lo dijo y nosotros también estamos llamados a repetirlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que terminen de disfrutar de este resto de noche, que Dios les bendiga el día de mañana y en esta semana por venir. Que de verdad, en el nombre de Jesús, a pesar de los duros vaticinios que hay para los tiempos por venir, Dios nos permita aferrarnos realmente a nuestro Dios, a la presencia y a la sombra del Omnipotente y podamos realmente ver una historia y ver unos tiempos y ver una gracia y ver una manifestación distinta a través de su poder. Que Dios les bendiga, que disfruten y que de verdad la presencia, la gloria y el poder de Dios
sean una realidad en cada una de sus vidas y en sus hogares.